Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Hay un antiguo coro evangélico que dice: cuando Faraón dejó ir al pueblo, Moisés lo guió por el desierto. Pero Jehová iba delante de ellos, de día columna de nube, de noche columna de fuego. Así se llama el devocional de esta mañana. Columnas del templo. La lectura está en Primera de Reyes 7, del 1 al 22. Y como ustedes van a ver, habla de dos columnas muy extrañas que hizo el rey Salomón cuando terminó el templo. Puso dos columnas al este del templo, es decir, apuntando hacia el monte de los olivos, desde donde salía el sol. Cuando el sol salía, lo primero que iluminaba eran estas dos enormes columnas de bronce. Y el bronce tiene algo particular, tiene que ser pulido constantemente, porque si no se apaña su brillo. Y la otra cosa que el bronce tiene que recordar es que el brillo que tenía en la mañana venía no de él, sino del sol cuando le daba. Y esto es una imagen muy gráfica de lo que somos nosotros y de lo que es Cristo. La luz, la gracia, el favor que tú puedes reflejar en tu vida depende del sol de justicia que es Cristo. Lo otro muy significativo de estas columnas es que cuando usted lee el relato de cómo se hicieron, Salomón buscó un hombre sabio, hijo de una mujer de la tribu de Efraín que vivía en Tiro, y lo trajo, llamado Hiram. Y este hombre, dice la Biblia, que Salomón le entregó todo el bronce que su padre David había dejado, esos bronces que conquistaron en las batallas de Jehová, que Dios le dio la fortaleza a David para vencer. Muchos de esos dioses estaban hechos de bronce, y David trajo esos grandes tesoros y los dedicó al Señor. Y Salomón cogió ese bronce y se lo dio a Hiram. Y dice la Biblia que Hiram se lo llevó al valle del Jordán y allí lo fundió. Y cuando lo fundió, de ahí fue que salieron esas dos columnas. Y de ahí fue que salieron el mar de bronce que hizo Salomón en el templo de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo somos ese bronce. Ok, y que Hiram es como tipo del Espíritu Santo, que agarra ese bronce y lo funde y le da una nueva forma y lo prepara según la forma que el rey Salomón quiso. ¿Quién es el rey Salomón aquí que se representa? A Cristo. Entonces el Espíritu Santo toma bronces como tú y como yo, aleluya, y nos funde, nos lleva allí al valle del Jordán y nos da la forma que quiere, siempre y cuando tú y yo se lo permitamos. Por eso dice la Biblia que no debemos resistir al Espíritu Santo. Hay gente que contritan al Espíritu Santo con las cosas que hacen y luego llegan a un momento de resistir al Espíritu Santo. ¿Ve? Y luego el Espíritu Santo tiene que apartarse de esa gente. Y ahí es donde entra lo que dice la Biblia. Mire, yo le voy a recomendar un libro en esta mañana. Se llama Cerdos en las Alas. Búsquelo y léaselo. Dura unas cuantas horas, pero usted lo busca en YouTube y lo escucha como un audiolibro. Con este tiempo que estamos en oración, usted tiene que saber que usted o es columna del templo de Dios o es columna del templo de Satanás. Estos son tiempos para definirse. No hay tiempo para estar entre dos aguas. Cerdos en las alas se llama ese libro, léalo. Habla de las obras de Satanás y de los demonios. ¿Ok? Entonces, la otra cosa que les recuerda a ellos, estas dos columnas, cada vez que la gente venía al templo, que veían esas dos enormes columnas a la entrada del templo, yo sé de que ellos se recordaban. En su mente ellos inmediatamente se iban a Éxodo capítulo 13, cuando ellos salieron de Egipto, que dice: y Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Oiga eso, hermano. No importa lo malo que ellos fueron y cuando querían apedrear a Moisés y todas las barbaridades que hicieron, la luz de Dios en la noche nunca se apartó de ellos y lo alumbraba.
y la columna que lo cubría del sol nunca se apartó de ellos. Así que cuando ellos ven esas dos columnas, se recordaba que Dios siempre, ¿cómo que dice ese otro coro? Nunca, nunca me ha dejado, nunca me ha desamparado, menos cuando estoy en prueba. Se lo canta Estanislao Marino. Éxodo 14:19 también dice, y el ángel de Dios iba delante del campamento de Israel, se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a su espalda. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron a otro. La única vez que registra la Biblia que la nube se apartó de ellos fue cuando iban cruzando el Mar Rojo. Dice que el ángel que iba delante de ellos se quitó, oiga, porque era un lío, era una columna de nube y un ángel que iba delante, y vino el ángel y se quitó delante de ellos y se puso entre el campamento de los israelitas y el ejército de Faraón que venía detrás, y la nube se puso. Dice que la nube alumbraba el camino de los israelitas para que vean dónde iban, pero que a los egipcios que venían detrás le era por tropiezo y resbaladero, y que en toda la noche un ejército no pudo alcanzar a un grupo de esclavos, de ex esclavos que iban saliendo camino a su libertad. Por eso es tan grande el poder de Dios sobre tu vida en esta hora. Por eso dice la Biblia, ninguna arma forjada contra mí prosperará. ¿Por qué? Porque el ángel de Jehová acampa alrededor del que le teme y lo defiende. ¿Por qué? Porque la nube de Jehová está en medio del campamento para hacer que las ruedas de los caballos de los faraones se caigan en esta hora en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Y es muy interesante, yo estoy dando este devocional en esta hora y realmente estoy maravillado por Dios, porque dice la Biblia que eso sucedió en la vigilia de la mañana, ese desorden que se armó ahí en el campamento de los filisteos. Yo le voy a recomendar algo más, que usted googlee, busque en Google una presentación que se llama Vigilias de la Mañana o Vigilias de la Noche, Vigilias de la Noche. Eso fue una presentación que hicimos en la Iglesia Evangélica El Renuevo y habla de lo que sucede en las diferentes vigilias y por qué usted tiene que estar atento en la oración. En la cuarta vigilia, que es la que va de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana, fue que pasó todo este asunto. Y usted va a ver que ahí fue que se le quitaron las ruedas de los caballos, de los carros. Se han escuchado testimonios de brujos que deben volver a sus cuerpos antes de las 6 de la mañana. Cristo resucitó en esa vigilia, en la cuarta. Isaías dice, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz cuando va amaneciendo. Mano, esa vigilia de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana es de resplandecer. Hay otra que es de guerra, que va de las 12 hasta las 3 de la noche, hasta las 3 de la mañana. Le invito a leer esos materiales. Hay que profundizar. La Biblia dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Este devocional de hoy es de conocimiento, de profundizar, en el conocimiento de Dios. La última cita que les quiero leer y luego hacemos un resumen del devocional sobre columna, está en Apocalipsis 3:12, que dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldré de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, en la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Es decir, Jesús dice, al que venciere le haré columna en el templo. Aleluya. No solo el de los 12 discípulos, no solo el de la tribu de Israel, dice, al que vence, yo le voy a hacer columna en el templo de mi Dios. Que el Señor te dé la victoria, que tú seas un vencedor. Gloria a Dios. Y otra cosa que usted va a ver en la lectura de hoy, del devocional, que está en Primera de Reyes 7, del 1 al 22, es que dice que esas columnas, que habían unas columnas que puso Salomón en el templo, que tenían una especie de granadas y unas redes que se conectaban con el templo, con la pared del templo. Eso parece como un cordón umbilical que recuerda que la columna debe estar conectada del templo. ¿Quién es el templo? Cristo. Nosotros siempre tenemos que estar conectados de Cristo. Les resumo la lectura de Primera de Reyes 7. Después de esto edificó Salomón su propia casa en 13 años y asimismo edificó la casa del bosque,
del Líbano, la cual tenía 100 codos. Recuerde que un codo es alrededor de medio metro. El verso 3 dice, y estaba cubierta de tablas de cedro, arriba sobre las vigas que se apoyaban, y había 3 hileras de ventanas. El verso 6 dice, también hizo un pórtico de columnas que tenía 50 codos de largo. El verso 7 dice, también hizo el pórtico del trono. El verso 8, y la casa en el que él moraba, en otro atrio, dentro del pórtico. Edificó también Salomón para la hija de Faraón, que había tomado por mujer una casa de hechura semejante a la del pórtico. Así que aquí vemos que Salomón no solo hizo el templo del Señor, sino que hizo un palacio para él, e hizo un palacio para la hija de Faraón. Y fíjese aquí cómo se ve la mezcla. Él no estaba supuesto a casarse con una hija de Faraón. No estaba supuesto a creer en alianzas humanas, sino en que la protección venía de Dios. Entonces él por un lado tenía las 2 columnas que hablaba de la protección de Dios, pero por el otro lado se casó con la hija de Faraón. ¿Cuánto se parece a nosotros? Aunque la Biblia aquí no lo dice claramente, vamos a ver cómo el reino de Faraón, por estar mezclando una cosa con la otra, se va a pique. ¿Ok? Entonces el verso 10 dice, el cimiento era de piedra costosa, piedra grande, piedra de 10 codos, piedra de 8 codos. Usted sabe, estos detalles de piedras grandes y costosas se dan en la casa de Salomón. ¿Ok? Y dice el verso 13, y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda, que era lo que le decía ahorita, de la tribu de Neftalí. Su padre, de la tribu de Neftalí, que trabajaba en bronce, era de Tiro e Hiram. E Hiram era lleno de sabiduría e inteligencia, ciencia, en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra, y vació 2 columnas de bronce. La altura de cada uno era de 9 metros. Voy a leer dice 18 codos, pero más o menos, 9 metros, rodeada una y otra con un hilo de 12 codos, de 6 metros. Hizo también 2 capiteles de fundición de bronce para que fuesen puestos sobre la cabeza de la columna. La altura de un capitel era de 2,5 metros y la de otro capitel también de 2,5 metros. Había trenzas a manera de red y unos cordones a manera de cadenas para los capiteles. Esos cordones, lo que asemeja, usted lo ve, lo que parece como un cordón umbilical. A eso era lo que yo me refería, que conectaba esa columna con el templo, y así tenemos que estar usted y yo conectados de Cristo. El verso 18 dice, hizo también 2 hileras de granada alrededor de la red para cubrir los capiteles que estaban en la cabeza. Esas granadas hablaban de abundancia. Tenía también los capiteles de las columnas 200 granadas. El verso 21 dice, estas columnas erigió en el pórtico del templo, y cuando hubo alzado la columna del lado derecho, le puso por nombre Jaquín. Oiga esto, las 2 columnas extrañas de que le hablaba al principio tenían 2 nombres extraños. Una se llamaba Jaquín y la otra se llamaba Boaz. Fíjese, esas 2 columnas no cargaban nada, eran sencillamente 2 columnas. Una significa Dios establecerá, y la otra Él tiene poder. Amén. Y no cargaban nada. Esas columnas estaban ahí, brillaban. Y así dice Jesús, trae tu carga. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Esas columnas que no cargaban, porque la carga, la cruz la llevó Cristo, te representa a ti y a mí. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, y que tú y yo seamos hechos en esta mañana columna del templo, y que nunca más salgamos de ahí. Como esa columna estaban fija, que no se movían, que así tú y yo, como dice el Salmo 125, permanezcamos para siempre. Dios te bendiga, Dios te guarde.